Desde pequeños nos enseñan que para alcanzar el éxito y la felicidad debemos tenerlo todo bajo control: nuestro trabajo, nuestras relaciones e incluso nuestro futuro. Pero, ¿qué ocurre cuando cuanto más intentamos controlar, más agotados y perdidos nos sentimos? La clave no está en aferrarse, sino en soltar, aprender a desprenderse de lo que escapa a nuestro alcance y centrarnos en nuestro propio camino. La filosofía estoica no trata de reprimir emociones ni de eludir responsabilidades. Es un arte que consiste en identificar lo que sí podemos cambiar y saber cuándo es mejor liberar aquello que no está en nuestras manos. Cuando aprendes a soltar y enfocas tu energía en lo que realmente importa, no solo descubres una sensación de paz, sino también una fortaleza interior que quizá no sabías que tenías. En el vídeo de hoy, quiero compartir contigo 7 estrategias prácticas para dejar atrás cargas innecesarias y centrarte en tu propio camino. Son enseñanzas que he aprendido a base de experiencia y que han supuesto un antes y un después en mi vida. Así que mantente atento, porque esta puede ser la primera etapa en la búsqueda de tu verdadero propósito. 1. Cuando tener menos lo significa todo, voy a empezar con una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Qué está ocupando demasiado espacio en tu vida? Puede ser la acumulación de cosas materiales, relaciones que ya no suman, expectativas ajenas, o incluso esos pensamientos negativos que no dejan de rondar por tu cabeza. Solemos creer que cuanto más tengamos, más felices seremos. Pero, ¿es realmente así? Cuanto más acumulamos, más peso cargamos. Cuanto más nos aferramos, más sentimos el miedo a perder. La filosofía estoica me enseñó que la felicidad no depende de obtener más, sino de aprender a soltar. Epicteto decía: es sabio aquel que no se lamenta por lo que no tiene, sino que se alegra por lo que sí tiene. Esa frase fue un punto de inflexión en mi vida. Durante años, perseguí el éxito y la validación externa. Creía que conseguir un trabajo bien remunerado me daría libertad, pero cuando lo logré, me di cuenta de que simplemente había cambiado unas cadenas por otras. Presiones laborales, expectativas familiares y el miedo constante a fracasar me mantenían atrapado. Aquello no era libertad, sino una jaula dorada en la que yo mismo me había encerrado. Hubo un momento en el que decidí soltarlo todo: mi empleo estable, ciertos círculos sociales y hasta la costumbre de compararme con los demás. Me fui de la ciudad con solo una mochila y pasé varios meses viviendo en el campo. Al principio, la falta de distracciones me resultó inquietante. Sin internet, sin agendas apretadas, sin nadie diciéndome lo que debía hacer. Pero poco a poco, empecé a experimentar un tipo de alivio que nunca antes había sentido. Ya no tenía que encajar en el molde que la sociedad había diseñado para mí. Comencé a apreciar la belleza de lo simple: la luz de la mañana, el aroma de la hierba fresca y la calma en mi mente. Marco Aurelio escribió: la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. Y tenía razón. A medida que soltaba pensamientos negativos y presiones innecesarias, mi mente se volvía más clara y en paz. Ahora bien, ¿cómo podemos realmente vivir con menos? 2. La belleza de aprender a soltar. Imagina que estás junto a un río. En tu mano sostienes una pequeña hoja que representa tus preocupaciones, miedos y todas esas cosas que escapan a tu control. La sujetas con fuerza, negándote a soltarla. Pero cuanto más la aprietas, más se marchita y más te agotas. ¿Por qué no soltarla y dejar que la corriente la lleve? No es una pérdida, es libertad. Esa es la verdadera belleza de aprender a soltar. El estoicismo no trata de reprimir lo que sentimos, ni de volvernos indiferentes, sino de aprender a afrontar la vida con claridad. Nos enseña que todo cambia, y que dentro de ese cambio hay belleza. Marco Aurelio escribió:
Observa constantemente que todo sucede a través del cambio y acostúmbrate a pensar que la naturaleza del universo ama transformar las cosas que existen en otras nuevas. La vida es un flujo continuo y cuando aprendes a no resistirte, empiezas a vivir de una manera más auténtica y ligera. ¿Te has parado a pensar que muchas veces es el acto de aferrarte lo que te causa sufrimiento? Un vínculo que ya no te hace feliz, pero que no rompes por miedo a la soledad. Un trabajo que te agota, pero del que no te atreves a salir por miedo a fracasar. Si te sientes identificado, no estás solo. Yo mismo me aferré durante años a un proyecto en el que había invertido toda mi energía, aunque ya no encajaba con mi camino. Me costaba dejarlo atrás porque significaba aceptar que no había funcionado. Pero cuanto más insistía, más perdido me sentía. Hasta que un día me hice la pregunta clave: ¿seguir con esto realmente me hace feliz? La respuesta fue no, así que decidí soltarlo. Y lo curioso es que, en lugar de sentirme derrotado, experimenté un enorme alivio, como si me hubiera quitado de encima una mochila llena de piedras. Epicteto nos enseñó que no podemos controlar lo que ocurre, pero sí la forma en que lo afrontamos. En vez de luchar contra la corriente, ¿por qué no fluir con ella y abrirte a nuevas oportunidades? ¿Cómo practicar el arte de soltar? Acepta la pérdida como parte de la vida. Cada día elige soltar algo pequeño, como la frustración por el tráfico o la irritación cuando alguien es descortés. Imagínalo como una hoja flotando río abajo. Podrías aferrarte a ella, pero ¿para qué? Si puedes dejarla ir y sentirte más ligero. Recuerda la impermanencia. Al despertar, dedica un momento a pensar que todo lo que tienes hoy podría desaparecer mañana. Lejos de ser algo pesimista, te ayuda a valorar más el presente y a desapegarte de lo superficial. Escribe una carta que nunca enviarás. Si hay alguien o algo que te cuesta dejar atrás, escribe tus pensamientos y emociones en una carta. Luego rómpela o quémala. Es una forma poderosa de liberar sentimientos sin necesidad de enfrentamientos. Séneca decía: empieza a vivir de inmediato y cuenta cada día como una vida aparte. No dejes que lo innecesario ocupe tu mente. Cada día es una oportunidad nueva, y tú decides qué cargas llevar contigo. Recuerda que soltar no significa rendirse, significa crear espacio para algo mejor. Es como soltar una cometa. No desaparece, simplemente se eleva más alto, más libre. Y tú también puedes hacerlo. Así que dime, ¿qué estás dispuesto a soltar hoy? Comparte tu experiencia en los comentarios. Me encantará leerla. Y si quieres hacer tu camino más ligero cada día, no olvides suscribirte. Subo vídeos a diario para inspirarte y acompañarte en tu proceso de transformación. Tercera, cadenas invisibles que elegimos llevar. ¿Alguna vez has sentido que no avanzas, aunque en apariencia no haya ningún obstáculo? Es como nadar en una piscina de aguas cristalinas, sin paredes ni barreras, pero con un peso invisible atado a los pies. La realidad es que nadie nos retiene, ni nuestro jefe, ni nuestra familia, ni la sociedad. Las cadenas que nos impiden avanzar son las que nosotros mismos nos hemos colocado. Imagina que estás en medio de una plaza llena de gente. Tienes la sensación de que cientos de ojos te observan, juzgando cada uno de tus movimientos. Te pones tenso, inseguro, tratando de no equivocarte. Pero aquí está la paradoja. En realidad, nadie te está mirando. Todos están atrapados en sus propias preocupaciones, encadenados a sus propios miedos. Marco Aurelio decía: nos amamos más a nosotros mismos que a los demás, pero nos preocupamos más por su opinión que por la nuestra. Qué contradicción, ¿verdad? Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que llevaba puestas esas cadenas invisibles. Fue cuando rechacé una oportunidad de trabajo por miedo a no estar a la altura. Me convencí de que no era el empleo adecuado o de que aún no estaba preparado. Pero la verdad era otra. Tenía miedo de fallar, de decepcionar a los demás, hasta que entendí que no era el trabajo lo que me retenía, sino mi propia inseguridad.
Cuando dejé de lado ese miedo, no solo encontré un trabajo mejor, sino que también sentí una increíble sensación de liberación, como si me hubiera quitado un peso del alma. ¿Cómo liberarse de las cadenas invisibles? Identifica qué te está frenando. Pregúntate si lo que haces es por deseo propio o por miedo. Cada vez que sientas presión, analiza de dónde viene. Muchas veces es el miedo al rechazo o la necesidad de ser perfecto. Pero la perfección es una trampa. Siempre te hará sentir que nunca eres suficiente. Escribe lo que te ata. Haz una lista de 3 cosas que últimamente te han hecho sentir atrapado. La opinión de los demás, la presión laboral, el miedo al fracaso. Luego pregúntate, si soltara esto, ¿qué es lo peor que podría pasar? La mayoría de las veces, lo peor es solo un momento de incomodidad, pero a cambio, ganas libertad. Séneca decía, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Nos preocupamos tanto por fracasar que ni siquiera intentamos. Tememos tanto al rechazo que nos cerramos al amor. Pero cuando el fracaso llega, rara vez es tan terrible como lo imaginábamos. Y cuando ocurre, es solo un paso más en nuestro camino, no el final. La verdadera libertad no consiste en no tener límites, sino en decidir cuáles importan de verdad. Cuando comprendes qué barreras te has impuesto tú mismo y cuáles son solo producto del miedo o las expectativas externas, te das cuenta de que siempre has tenido la llave para liberarte. Imagina despertar una mañana sin miedos, sin cargas innecesarias, solo tú y tu camino. No necesitas que nadie te quite las cadenas, porque esas cadenas solo existen si crees en ellas. El momento de romperlas es ahora. El momento de empezar a vivir como realmente quieres. Cuarta, irse sin moverse del sitio. Solemos pensar que, para escapar de una situación incómoda, debemos hacer algo drástico, mudarnos, cambiar de trabajo, terminar una relación o emprender un viaje lejano en busca de nosotros mismos. Pero los estoicos nos enseñaron hace siglos que hay otra manera. No necesitas cambiar de lugar, sino soltar aquello que te está reteniendo. Esta es la clave de irse sin dar un solo paso. Conocí a alguien que odiaba su trabajo. No soportaba a su jefe, le molestaban sus compañeros y cada mañana era una lucha para salir de la cama. Creía que, si encontraba otro empleo, todo mejoraría. Pero tras varios cambios, la insatisfacción seguía ahí. Finalmente, se dio cuenta de que el problema no era el trabajo, sino su actitud hacia él. Comenzó a aplicar la filosofía estoica y a centrarse en lo que podía controlar, su eficiencia, su forma de reaccionar. Y algo curioso ocurrió. Cuando dejó de pelear contra su situación, su malestar desapareció. No había cambiado de trabajo, pero había dejado atrás la negatividad. ¿Te resulta familiar? Tal vez alguna vez has pensado que serías más feliz con un mejor empleo, más dinero, o si la gente te tratara de otra manera. Pero incluso si todo eso sucediera, podrías seguir sintiéndote vacío. El problema no está en tus circunstancias, sino en cómo permites que éstas te afecten. Epicteto lo expresó de forma sencilla. No nos perturban los hechos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Vives en el mismo mundo que todos los demás, pero tu manera de experimentarlo puede ser completamente distinta. Irse no significa huir, sino aprender a no dejar que lo innecesario controle tu mente. ¿Cómo aplicar esto en tu día a día? Observa tus emociones. Cuando sientas rabia, frustración o ansiedad, no reacciones de inmediato. Pregúntate, ¿esta emoción refleja realmente la realidad o es solo mi interpretación? Solo con reconocer esa diferencia, empezarás a liberarte. Toma distancia mental. Imagina que eres un espectador viendo tu propia vida como si fuera una película. Si alguien te insulta, en lugar de reaccionar de inmediato, obsérvate desde fuera. ¿Sigue pareciendo tan grave? Ahora te pregunto, ¿de qué te estás aferrando que ya no contribuye a tu crecimiento? ¿Estás atrapado en una habitación imaginaria que tú mismo has construido? La libertad no depende de cambiar el mundo,
sino de la forma en que decides percibirlo. Puedes irte en cualquier momento, sin moverte del sitio. Y cuando lo hagas, descubrirás que la llave de tu paz siempre estuvo en tus manos. Si has llegado hasta aquí, felicidades. Marca este hito con un me gusta y sigue viendo el video, porque lo más importante está por venir. La poderosa calma de caminar solo. ¿Alguna vez has intentado sentarte en una cafetería llena de gente sin mirar el móvil, sin buscar a alguien conocido, simplemente estando contigo mismo? ¿Cómo te has sentido? ¿Incómodo, inquieto o incluso vacío? Vivimos en una sociedad donde estar ocupado y conectado se percibe como un signo de valor. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente al alejarte del ruido cuando realmente conectas con tu verdadera fortaleza? El estoicismo no promueve el aislamiento, sino que nos muestra que la quietud y la soledad son puertas hacia la libertad interior. Antes creía que para ser fuerte necesitaba reconocimiento, rodearme de personas que validaran mi existencia. Pero un día, cuando la lluvia canceló mis planes, me vi obligado a pasar la jornada solo, sin distracciones, solo con mis pensamientos, aquellos que siempre había evitado. Y fue entonces cuando comprendí algo importante. No tememos estar solos, tememos enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Te has preguntado quién eres cuando nadie te está mirando? Cuando nadie te elogia ni te critica, cuando no hay una imagen que mantener. La respuesta está en esos momentos de silencio. Y, paradójicamente, cuando aprendes a caminar solo, descubres una fortaleza silenciosa y firme, la de estar en paz contigo mismo. Epicteto lo dijo claro: la libertad es el único objetivo digno en la vida, y se alcanza dejando de preocuparse por lo que está fuera de nuestro control. Entonces, ¿por qué nos importa tanto la opinión ajena? ¿Por qué no nos atrevemos a recorrer nuestro propio camino en lugar de seguir el de los demás? ¿Cómo aprender a caminar solo? Pequeños desafíos diarios. Pasa un día sin redes sociales, una tarde sin enviar mensajes, un picnic a solas con un cuaderno. Al principio sentirás un vacío, pero en esa ausencia encontrarás el espacio para escucharte de verdad. Escribe para ti. Al final del día, anota 3 pensamientos que hayas tenido cuando estabas solo. No escribas lo que crees que otros quieren leer, sino la verdad. Con el tiempo, verás cómo los pensamientos negativos se disuelven y dan paso a la calma. Elige bien con quién te rodeas. No se trata de evitar a las personas, sino de elegir compañías que te inspiren. Séneca lo explicó así: relaciónate con aquellos que puedan mejorarte y a quienes tú puedas mejorar. No se trata de cantidad, sino de calidad. Ahora dime, ¿estás viviendo la vida que tú quieres o la que los demás esperan de ti? Atreverse a caminar solo no significa estar perdido, sino encontrar el camino propio. Y cuando aprendas a disfrutar de esos pasos en solitario, descubrirás que la libertad no es lo que pensabas, sino algo más profundo. Pero, ¿qué es realmente la libertad? Esa respuesta la compartiré contigo en la siguiente parte del viaje. Número 6. La libertad no es lo que crees. Cuando escuchas la palabra libertad, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Quizás sean viajes espontáneos sin planes, un trabajo sin jefes que te controlen, o la posibilidad de decir y hacer lo que quieras sin miedo a ser juzgado. Pero, detente un momento y pregúntate, ¿es eso realmente libertad o solo una ilusión que perseguimos mientras llevamos unas cadenas invisibles que ni siquiera notamos? Imagina estar en la cima de una montaña, rodeado de un espacio infinito, sin nada que te retenga. Sin embargo, en tu mente, sigues atrapado en pensamientos ansiosos. ¿Y si fracaso? ¿Qué pensarán de mí? Y de repente, aunque físicamente estés en un lugar abierto, tu mente sigue prisionera del miedo y las expectativas. ¿Es eso libertad?
Epicteto, un filósofo estoico que fue esclavo, dijo algo que me hizo reflexionar. ¿Es la libertad algo más que el derecho a vivir como deseamos? Creemos que anhelamos la libertad, pero a menudo olvidamos que no se trata solo de poder hacer, sino de poder soltar. Dejar ir las emociones negativas a las que nos aferramos sin darnos cuenta. Recuerdo una reunión importante en la que todo iba bien hasta que alguien expresó una opinión contraria a la mía. Automáticamente me sentí molesto, a la defensiva, listo para discutir y demostrar que tenía razón. Pero entonces me pregunté, ¿esto realmente importa? ¿Por qué estoy dejando que un simple comentario controle mi estado de ánimo? Y en ese momento comprendí que estaba regalando mi paz interior a alguien más. Al soltar la necesidad de tener razón, me sentí más ligero y libre que nunca. Así que, ¿cómo logramos esta libertad? Prueba este sencillo ejercicio. La próxima vez que sientas ira, ansiedad o frustración, detente y hazte 3 preguntas. ¿Esto está bajo mi control? ¿Mi reacción ayudará en algo a la situación? Si dejo ir esta emoción, ¿cómo me sentiré? Te sorprenderá descubrir que la mayoría de las cosas que te angustian están fuera de tu control, y es el apego a ellas lo que realmente te atrapa. Otro ejercicio práctico es desacelerar. Pasa un día entero sin redes sociales, sin apurarte con un horario lleno de tareas. Observa tus pensamientos, escucha a tu cuerpo, conéctate con tus emociones. Cuando eliminas el ruido externo, te das cuenta de que la libertad no consiste en hacer más, sino en sentir más. Sentir la paz que llega cuando tu mente se relaja y deja de ser arrastrada por el caos del mundo. Séneca dijo una vez, un hombre es tan desgraciado como cree serlo. Libertad o no, felicidad o no, todo depende de cómo elijas ver la vida. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu mundo. Imagina despertar un día y no sentir la presión de demostrar nada a nadie, ni estar atado al pasado ni angustiado por el futuro. Simplemente vivir plenamente en cada momento. Esa es la verdadera libertad. Y lo mejor de todo es que no necesitas ir a ningún sitio ni convertirte en alguien diferente para encontrarla. Siempre ha estado dentro de ti. ¿Estás listo para liberarte de esas cadenas invisibles y abrazar la verdadera libertad? Recuerda, la libertad no viene de fuera, empieza desde dentro. Si sientes que ha llegado el momento de tomar las riendas de tus pensamientos y emociones, deja un comentario con libertad interior para marcar este punto de partida. No esperes más. Suelta lo que ya no te sirve y empieza a vivir de verdad, hoy.